Pues vamos a estar de fiesta el lunes, mi querida Dianita, eso sin duda alguna. Pero mientras tanto tenemos ya la visita del doctor el día de hoy. Y es que con los cambios de temperatura muchas veces llegamos a padecer de dolor de garganta, que anginas, molestias, entre otras cosas más. Hoy vamos a platicar a ciencia cierta de amigdalitis y el invitado es el doctor Francisco Javier Sainz, que ya nos acompaña y él es especialista justamente en este tipo de enfermedades y nos va a decir qué, por qué y qué hacer para evitarlas. ¿Cómo está, Gracias, doctor? Alma. Gracias. Muy bien, buenas tardes a tu auditorio. Y sí, efectivamente, todavía estamos en la temporada invernal. La primavera llega hasta, pues ya en unos días. Pero más. Todavía precisamente estos últimos frentes fríos pueden acarrear muchos cambios de temperatura y favorecer la aparición de este tipo de infecciones que denominamos como amigdalitis, que son la inflamación de las anginas, que son las estructuras que tenemos en la garganta y que, bueno, cuando se inflaman, pues producen ardor de garganta, fiebre, tos, Terrible. esto que llama cuerpo cortado. Y desafortunadamente con estos cambios de temperatura, pues los cuadros a veces persisten a pesar del tratamiento antibiótico. Entonces comentábamos un poco fuera del aire que es importante hacer una revisión de estos pacientes si verdaderamente la inflamación que traen por las anginas es por una cuestión infecciosa o tiene que ver alguna cuestión de clima, de alergia. Hay pacientes que tienen amigdalitis por reflujo, pero son diagnósticos que solamente podemos detectar cuando vemos al paciente en el consultorio. Eso es bien importante. En cuanto comienzas a tener los síntomas, es importante que un médico te observe y dé el diagnóstico personal, obviamente, porque no va a ser lo mismo que padezcas tú a lo que padezca tu hermano o incluso tus hijos. Pueden presentar cuadros similares, sin embargo, el padecimiento es completamente diferente. Ahora, en caso de cuando es amigdalitis, ¿cómo podemos determinar que efectivamente es el crecimiento de las anginas? Bueno, efectivamente, como dice Alma, y es un detalle que solamente podemos ver en la consulta, ¿no? Pero típicamente el paciente lo que siente, pues es un dolor muy importante en la garganta. Muchos pacientes lo refieren como si muchas agujas se clavaran en la garganta o como un ardor muy importante, incluso cuando pasan saliva. Que no puedes tragar. Que no puedes tragar, ¿no? Incluso el deglutir la saliva te genera dolor. Pero generalmente hay pacientes que también se presentan con mucosidad. Mencionamos mucosidad verde o amarilla por mencionar algún color, pero generalmente también el paciente tiene dolor de cabeza o fiebre. Entonces, esos son datos clínicos, síntomas que nos pueden orientar a que el paciente tiene un proceso de anginas y bueno, es necesario acudir con el médico, no hacer caso mucho de la automedicación. Desafortunadamente también somos muy dados a córtate la gripa o córtate el dolor con un medicamento y a veces quitamos síntomas, pero no corregimos el problema de base. Entonces eso hace que el cuadro persista y es cuando aparecen las complicaciones. ¿Hay alguna bacteria que se deposita en tu cuerpo y que de manera permanente te está haciendo problemas constantemente? Te lo digo porque yo tenía una bacteria y en cuanto cambiaba el clima, inmediatamente otra vez se activaba, que es el estafilococo, algo así. Es algunas personas quienes son más susceptibles a este tipo de bacterias, ¿no? Bueno, hay que tomar en consideración algunas cosas en particular con el estafilococo. El estafilococo hay varias cepas, varios tipos, algunos son habitantes de la flora normal. Sin embargo, en un paciente que tiene las anginas aumentadas de tamaño, las anginas son como un reservorio, son como la casa del estafilococo. Y entonces en ocasiones los tratamientos antibióticos difícilmente erradican a la bacteria y es por eso que los cuadros constantemente se vuelven a repetir. Doctor, he escuchado muchas veces que es bueno quitarse las anginas y hay otras personas que dicen que no es tan bueno. Claro. ¿Qué opina usted acerca de la operación de amígdalas? Yo soy otorrinolaringólogo, evidentemente en este tipo de situaciones es importante valorar al paciente. Definitivamente no todos los pacientes se tienen que operar, pero hay algunos que tienen unas indicaciones muy específicas. O sea, si el paciente tiene un número de infecciones muy repetidas durante el año, es un paciente que a lo mejor eventualmente puede ser un candidato. Si el paciente tiene complicaciones ya a nivel del oído, cuando el oído se complica o cuando el paciente se ahoga en la noche por el volumen de las anginas, que forma parte de una enfermedad que se denomina apnea obstructiva del sueño, ya son pacientes que son candidatos a cirugía. Un detalle muy importante, yo se lo digo porque sé que nos ven muchas mamás en tu programa. Hay niños que no tienen fiebre, pero se ahogan durante la noche. Es un ronquido durante toda la noche y no duerme ni el hijo ni el papá, porque además el papá nada más está pendiente de que no se les vaya a ahogar. Aguas con esos niños, porque generalmente son pacientitos que tienen un crecimiento de las anginas o de las adenoides, que también forma parte del tejido linfático que se encuentra en el cuello.
y son pacientes que eventualmente podrán requerir una cirugía. El hecho de que no tengan síntomas, es decir, que no tengan fiebre, que no tengan tos, no significa que no tengan un problema. Entonces, con esos niños que se están ahogando en la noche o que roncan muy fuerte, muy probablemente tienen algún problema ahí. Es importante que lo revise el otorrinolaringólogo o el pediatra y bueno, probablemente requiera manejo médico o eventualmente un procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento que se da o que se sigue cuando tienes una enfermedad como esta, como una amigdalitis? Bueno, después de la valoración, bueno, y dependiendo de lo que su médico de cabecera vea en el paciente, pues probablemente le indicará antibióticos, algún medicamento para quitar la fiebre y el dolor. Y bueno, lo que se recomienda mucho en esta temporada, pues es tomar muchos líquidos, tomar abundante vitamina C. Se le sugiere como una medida preventiva hacer gárgaras con bicarbonato, eso mejora mucho el dolor y el ardor de la garganta. Y bueno, y acudir con el médico. O sea, siempre es importante enfatizar en que el paciente no acuda a la automedicación. Desafortunadamente hemos visto cada vez más frecuentemente pacientes complicados porque se les ocurrió darles un medicamento nada más para quitarle el dolor o la fiebre y piensan que se les va a quitar. Si el cuadro persiste, es importante que lo lleven con el especialista. Doctor, yo quiero completamente determinar este gran mito que es el tomar agua fría. No, alguna vez me dijeron, bueno, es que se siente un gran alivio, pero mamá decía, no tomes agua fría porque inmediatamente te vas a enfermar. ¿Qué pasa con el tomar agua fría o con tomar helado? Bueno, mira, lo que pasa en el caso particular de la temperatura fría, más que el agua, es porque el frío disminuye las defensas locales de tu aparato respiratorio. El aparato respiratorio tiene un sistema de moco y un sistema de barrido ciliar, que es con lo que se limpia la vía respiratoria. Con el frío se paraliza. Entonces, si tú consumes una paleta, un helado, te sales a bañar y te sales a un cambio de temperatura, estás nadando y después te sales al aire. O sea, el enfriamiento es lo que produce que las defensas locales de tu aparato respiratorio disminuyan. Y si además estuvieses en contacto con alguien que traía un virus o una bacteria, ahí es cuando te enfermas. O sea, no es que les enferme tomar literalmente el agua fría, lo que les afecta es el cambio de temperatura. Ah, mira, qué interesante. Y es verdad que quería saberlo yo de un experto, la respuesta correcta. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvieron apareciendo por ahí en pantalla sus datos, por si usted está presentando un cuadro como el que acabamos de mencionar, acuda a su médico, que es lo más importante. Gracias. Gracias. Vamos del otro